vamos a estar hablando de un tema importantísimo. Yo diría que es algo que todos necesitamos profundizarnos, escuchar y recibir esa bendición. Déjame preparar esta pantalla. Entonces vamos a prepararnos en oración, ¿les parece? Nos ponemos todos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y ponga tu mano sobre tu corazón y permíteme orar por usted. Amado Padre, te damos gracias porque en esta noche has encontrado la manera de reunirnos en tu presencia con esa tecnología tan moderna. Te pido, Señor, que proteges la transmisión del mensaje, tanto que salga de mi boca ungido con tu poder, con el poder del Espíritu Santo, para tener el efecto en sus vidas de transformación, de santificación, de liberación, de sanación, que me inspires exactamente la palabra que tú necesitas pronunciar a sus vidas y esos corazones hermosos que pueden recibir ese mensaje de paz, que pueden recibir la gracia de convertirlos en jóvenes fuertes y valientes por el poder del Espíritu Santo. Amado Padre, te entregamos esta noche, que sea un descanso, que sea un refugio, que sea un sentar a tus pies, escuchar tu voz y recibir tu bendición y tu abrazo y tu cariño. Llénanos, Señor, de todo el poder del Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros según este momento de nuestra vida, sanando, liberando y preparando para nosotros algo maravilloso. En tu nombre, Señor, te deposito cada uno de esos jóvenes que van a estar escuchando tu mensaje. Te los entrego, confiadas de que van a ser maravillosamente ungidos en esta noche y nos van a sorprender de aquí en adelante. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a tocar un tema muy importante. Yo me acuerdo cuando estuve con ustedes en Valledupar y toda la dicha, ese primer tema que les prediqué, que era joven, no temas. Y hablamos en ese primer tema del miedo. Y eso fue inspirado meses antes de pronunciarles esa palabra. Lo que yo no sabía es que Dios me iba a poner en una prueba o permitir una prueba que fue un atentado contra mi vida. Yo estuve en Colombia en enero del año pasado y en diciembre de 2012 tuve un incidente donde un asesino trató de quitarme la vida. ¿Te imaginas un mes antes de predicar el tema en el Congreso Nacional de Jóvenes, joven, no tengas miedo o no temas? Ahí estaba en una situación que uno puede decir, pues, merita tener miedo. Hay muchas ocasiones, joven, en la vida que uno dice, es que claro que nos va a llenar de miedo. ¿Cómo nos puedes predicar un mensaje con el título No temas, o jóvenes fuertes y valientes por el poder del Espíritu Santo, cuando en este mundo nos está presentando situaciones muy peligrosas, nos está presentando situaciones que atentan contra nuestras vidas, que quieren matarnos, que quiere destruirnos, que quiere robarnos nuestra dignidad, que quiere llenarnos de toda clase de angustia, de miedo, de complejo, de ansiedad? Es tan penoso, joven, es tan penoso, porque hoy en día uno predica a los jóvenes ya con la necesidad de predicarles sanación, por ejemplo. Eso no era así en otro tiempo, supongo. Y uno imagina ya de grande tener muchos problemas. Pero hoy en día es como hay ataques de todo tipo contra la juventud. Mucho peligro. Mucho peligro, como te estoy explicando, de lo que me pasó a mí, de la delincuencia, del crimen.
Uno cuando sale ya se enfrenta a muchas situaciones que la verdad nos puede quitar la paz. O ni siquiera tenemos que salir de la casa. Dentro de la misma casa hay muchas situaciones de peligro, de todo estilo. Y yo puedo imaginar a Dios mirándolo a usted con una preocupación, con una tristeza, con urgencia, y ha querido tener ese espacio contigo, como si fueras la única persona que va a escuchar este mensaje. Le urge a Dios predicarles este mensaje porque usted va a encontrar de que si están llenos del Espíritu Santo, si usted realmente encomienda tu vida a Dios, si usted realmente vive tu vida junto con Dios, usted va a ser diferente. Esto es lo interesante. Las circunstancias pueden ser igual, ojalá y no, pero puede que sí. Lo que va a suceder, joven, es que usted va a cambiar. Usted, al estar lleno del Espíritu Santo, usted va a experimentar estas situaciones, circunstancias diferentes. ¿Por qué? Porque una cosa interesantísima que el Espíritu Santo hace es que nos hace muy valientes. Yo soy testigo de eso, yo no siempre fui valiente, pero cuando uno está enfrentando un inminente peligro, oye, ese señor me tenía ahorcada, ya estaba ahorcándome, ya estaba matándome. Cuando usted está en una situación de inminente peligro, lo que usted se va a dar cuenta es lo que usted tiene en el corazón, o lo que te falta. Ahí es donde usted se va a dar cuenta si usted es una persona realmente de fe o no. Ahí es donde usted se va a dar cuenta si usted tiene todo el poder del Espíritu Santo operando en ti, o si usted está siendo controlado o controlada por el espíritu de miedo. Ahora, no es que cuando uno vive la vida con Dios en el corazón y vives consagrada a Él, no es que nunca nada mal te va a pasar. Hay los que te van a predicar eso y no es así. Mira lo que pasó con los discípulos, mira lo que pasó con el Hijo de Dios, mira lo que pasó con la Virgen María. O sea, hay tantísimos ejemplos que nos muestran lo contrario. Pero ¿qué tenían en común? Pregúntate, ¿qué tenía en común? ¿Cómo se puede identificar una persona de Dios? Nos tiene que poder identificar, ¿o no? Por ejemplo, si usted me mira a mí, ya les confundí a todo el mundo, porque pues, soy una mezcla de todo. Pero no se me quita algunos rasgos, no se me quita el acento. O sea, me identifico como americana, ¿acaso no? Imperialista para algunos, pero, pero después me escuchan y dicen, tiene un acento, ¿de dónde será? Y ahí piensa, entonces, ¿de qué te identifica? Es esa primera pregunta. Y lo que más me agrada es cuando me dice, tú tienes algo, tú tienes algo, tú tienes algo y yo lo quiero. Tú tienes a Dios en tu corazón. ¿Y por qué van a saber que yo soy católica? ¿Cómo van a saber los que me rodean que soy cristiana, que estoy llena del Espíritu Santo, lo cual profesamos en la renovación carismática? Se nos tiene que notar, se nos tiene que notar. No podemos seguir igual como hemos estado peleando, divididos, acomplejados, con miedo, con queja, con vocabulario que no agrada a Dios, con acciones que no agrada a Dios. O sea, nos tiene que conocer como conocieron a los primeros cristianos como santos. Nos tiene que conocer por el amor. Nos tiene que conocer por la paz, por la alegría, por el fruto del Espíritu Santo. Si usted nunca había escuchado este término, usted lo va a encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eso es lo que el Espíritu Santo produce.
son signos de que está operando en nosotros, que somos personas que podemos dominar a nuestra carne en este tiempo de Cuaresma. Para el que está lleno del Espíritu Santo no nos va a costar trabajo, porque es el Espíritu Santo operando en nosotros. Pero lo que temo decir es que no estamos dando un buen ejemplo. Lo que temo decir es que decimos estar llenos del Espíritu Santo, y más que todo estoy hablando a los de la renovación carismática, decimos haber nacido de nuevo, decimos haber tenido un bautismo en el Espíritu Santo, decimos estar llenos del fuego del Espíritu Santo y hasta muy ungidos, pero no se nos nota de que somos personas llenos de paz, personas que viven para ayudar a otros de servicio, y mucho menos nos nota como personas valientes y fuertes. Más bien al contrario, fíjate en tu vocabulario, qué es lo que usted se pronuncia sobre sí mismo. Usted está pronunciando maldiciones. Cuando usted está diciendo, yo no puedo, yo no sirvo, yo soy tímida, me gustaría pero no puedo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Será de Dios esta manera de hablar? ¿O eres de Dios o no eres? Esto ya no es juego, esto ya no es vivir la vida a medias buscando nada más la bendición de Dios y admirando de su poder. Él necesita de nosotros, joven, Él necesita de ti, pero necesita que tú seas fuerte y valiente y que permites al Espíritu Santo operar en tu vida para que de aquí en adelante, cuando usted se encuentra en cualquier circunstancia de peligro o no, usted se va a levantar la cabeza y usted va a decir, con Cristo todo es posible. Cristo es el que me fortalece. Cristo es el que me levanta, Cristo es el que me sostiene, Cristo es el que me sana, Cristo es el que me libera. ¿Yo para qué tengo que temer? Si vivo es para Él, si vivo es por Él, si vivo es con Él. O sea, esta es la actitud joven que usted tendrá que tener. Y esa es nuestra oración y motivo de esa enseñanza hoy en esta noche. Van a abrir sus Biblias conmigo y vamos a hacer esa pequeña reflexión de una carta de San Pablo a Timoteo. Entonces vamos a esta primera imagen y vamos a leer juntos. Por eso te aconsejo que reavives el don de Dios que te fue conferido cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? No viene de Dios. Ese espíritu de temor que uno tiene, no viene de Dios. Estás invitado a salvar tal vez lo poco que queda, a rescatarlo, a reavivarlo. Es como una chispita. Ese don que usted recibió en tu bautismo del Espíritu Santo, ese don que usted recibió en tu confirmación del Espíritu Santo, ese don que usted recibió en el bautismo del Espíritu Santo. Tal vez usted lo ha permitido apagar, o está a punto. Entonces es un mensaje profético para usted joven, y más que todo estoy hablando de la renovación carismática en Colombia, de los jóvenes. No puedes permitir que se apague en nadie, en ninguno de ustedes. Se tienen que cuidar, se tiene que apoyar, se tiene que animar, tienen que parar de dividir o nada más vivir de la fiesta y de los cantos y de los eventos y de las reuniones. Esto es algo que tenemos que hacer todos juntos, reavivar la renovación carismática. Somos esta siguiente generación, ¿saben? No sé si ustedes saben, pero mis padres iniciaron la renovación carismática en Medellín, en Cartagena, en otros lados. Entonces yo me siento privilegiada porque yo soy esta siguiente generación. Imagínate este milagro que Dios ahora por estos medios
permite la hija de los fundadores tocar esta siguiente generación y animarlos. Es un milagro, pero también es una responsabilidad, o sea, de poder darles a ustedes este ánimo, convencerles de que tienen que reavivar el mismo renovación carismática. Tu tarea es grande, tu tarea es inmenso, porque pronto los que están en el liderazgo de la renovación carismática se van a cansar y justo les toca pasar la antorcha a esta siguiente generación y usted tiene que empezar a prepararse porque Dios va a necesitar que ustedes reavivan lo que está a punto de apagar y muchos saben de lo que estoy hablando. Hay muchos grupos que ya era grande y ahora hay 2 o 3 viejitas ahí con el rosario en mano y se han vuelto así a diferentes devociones y diferentes que no es necesariamente ese carisma especial de la renovación carismática. Así que me alegro mucho porque di este tema a mi audiencia general de María Visión, pero ahora puedo dirigirlo directamente a la renovación carismática de Colombia. Entonces ahora sí convierto este mensaje no solamente en un mensaje personal, lo cual es, pero también quiero animar al movimiento, a lo que es la renovación carismática en varios países, pero más que todo en Colombia, a tomar esa palabra como profética. Por eso te aconsejo, dice San Pablo, es como si estuviera hablando a ti. Te aconsejo que lo reavivas. Ese don que te fue dado, ese regalo precioso que te fue dado. Si usted no sabe tu historia, si usted no lo ha leído, si no sabe cómo comenzó la renovación, ¿cómo vas a reavivar algo que usted no conoce? ¿Cómo que usted va a participar en eso? Usted tiene que saber la historia. Hay libros que usted puede conseguir en el minuto de Dios. Yo lo vi, el padre Diego Jaramillo me lo mostró, que dejó plasmado lo que fue la historia de la renovación carismática en Colombia, en donde vives tú. Usted tiene que saberlo porque una cosa es que te llama a participar o recibir. Ay, qué bonito se siente, qué rico. Qué rico es sentirnos llenos del Espíritu Santo, es recibir. Pero usted está llamado a reavivarlo. ¿Qué tal, Y más que todo ahora en Cartagena que va a haber ese Congreso Nacional, póngalo por favor en evidencia lo que usted va a recibir hoy en esta noche. Que usted va a saber su misión, que su misión es de inspirarles confianza a la gente de otra generación de la renovación, que usted no solamente conoce bien la historia, pero que usted está listo para participar en reavivar este fuego para tu generación y no te va a ser fácil, porque usted va a ser rechazado de todos lados, del clero, de los sacerdotes, de la gente mayor que están acostumbrados a hacer las cosas como han hecho por los últimos 40 años, y usted va a venir con ideas novedosas, con inspiraciones, y usted tiene que unirse con los demás y mostrarles en evidencia el poder del Espíritu Santo operando en ustedes y decirles, nuestra misión ahora, usted tiene que confiar en nosotros, es reavivar este llama de fuego. ¿Sí? Entonces vamos a convertir este mensaje un poco no solamente en el aspecto personal, que este mensaje es para ti personalmente, pero también lo estoy predicando como para la renovación carismática en Colombia en particular. ¿Qué te parece? Entonces, tenemos que ver que un espíritu de miedo ha tomado lugar y lo hemos permitido. Esto es lo más ridículo. Una cosa que Satanás intenta molestarnos, tentarnos, oprimirnos. Y otra cosa que usted no entiende que es Satanás. Y usted se deja llenar de este pánico y miedo y angustia y inseguridades. ¿Y qué es eso? Entonces vamos a seguir adelante y ver la obra de Dios para devolver la fortaleza o para conceder la fortaleza y la valentía a lo largo de las Sagradas Escrituras.
Vamos a este primer ejemplo, entonces vamos a ir a Éxodo, y en Éxodo vamos a ver un momento donde el pueblo de Dios había sido librado. Entonces vamos a ubicarnos un poco en el texto, y aquí vemos que es justo después que el pueblo de Israel salió de Egipto y empezaban a caminar como personas libres, pero estaban llenos de muchas ataduras por los años que habían vivido como esclavos en Egipto. A ver, tenga eso como en cuenta cuando vamos a leer eso. Entonces, quisiera leerlo desde mi Biblia, porque vamos a ir un poco antes del versículo 13, ¿sí? Entonces vamos a ver que salieron de Egipto, caminaban hacia el mar. Moisés estaba guiándolos, estaba inspirado como el líder guiándolos en la liberación, y el faraón cambió su mente. Dijo, no sabes qué, no, vamos atrás de ellos y vamos a regresarlos. Entonces, por un lado, el pueblo de Israel estaba mirando el mar, y por otro lado, sentía el ruido, o tal vez el olor, o tal vez los gritos de los egipcios que venían atrás de ellos. Cuando uno está mirando una situación que humanamente significa mucho peligro, la tentación es de caer en pánico. La tentación es de lamentar, de buscar el culpable, de decir por qué Dios permitió eso. Y de estar, ese miedo te paraliza y te pone en una actitud de queja, y te pone en una actitud donde empiezas a contagiar a todas las personas a tu lado. Y si usted está escuchando el mensaje hoy, es para que usted se dé cuenta del efecto del miedo en tu propia vida y por medio de ti. Entonces vamos a escuchar qué sucedió con el pueblo de Israel. Entonces temieron mucho y pidieron ayuda al Señor. Y dijeron a Moisés, estoy leyendo de versículo 11 de Éxodo capítulo 14, y estamos empezando con el 11, después llegamos al 13 ahí en la pantalla. Dice, ¿no había cementerios en Egipto para que nos haya traído a morir en el desierto? ¿No has sacado de Egipto, nos has sacado de Egipto para hacernos esto? ¿No te decíamos, deja que sirvamos a los egipcios, pues nos conviene más servirlos que morir en el desierto? Y Moisés respondió al pueblo. Ahora sí vamos a leer todos juntos en la pantalla. Moisés respondió al pueblo, no teman, manténganse firmes y verán la victoria que les va a dar hoy el Señor. A estos egipcios que ven ahora, no volverán a verlos nunca más. El Señor combatirá a favor de ustedes sin que ustedes tengan que hacer nada. Palabra de Dios. ¿Sabes lo que es vivir desde la fe? ¿Puedes imaginar? ¿Puedes imaginar la responsabilidad que tenía Moisés? Y esas quejas, y ese pueblo, yo digo desgraciados, mal agradecidos, que habían sido liberados de la esclavitud y ya empiezan a decir, pero ¿por qué salimos? Estuvimos bien. Muy pronto uno a veces sale de una esclavitud, ¿no es así? En el noviazgo, una situación tóxica, con amistades tóxicas, con el novio que somete, que maltrata, que abusa, y todavía uno por no querer estar solo, uno dice, bueno, esto es mejor así. Dios nos quiere libres, Dios quiere liberarnos, joven, quiere quitar este miedo, inclusive el miedo de la soledad. Pero usted tiene que hacer un corte con el pasado de esa vida de esclavitud, y usted tiene que luchar contra la mentalidad del esclavo. Israel no hizo eso. Ellos salieron físicamente de la esclavitud, pero en su mentalidad seguían siendo esclavos. Entonces, claro, primera prueba, primera dificultad, el primer desafío, van a decir,
bueno, por lo menos tenía algo para comer, por lo menos aunque me golpeaba, por lo menos tenía aire en mi vida. Yo no sé a quién estoy hablando, pero tú mereces más. Tal vez nada más por eso estoy con ustedes en esta noche, para esa persona que está soportando eso. Te digo, no tengas miedo, Dios te dará la fortaleza y usted tiene que estar libre, ¿sí? Entonces Moisés, por otro lado, él pronunció una palabra de esperanza, aunque sus ojos veían todo lo contrario. Él veía lo mismo, él veía a los egipcios, él veía el mar. ¿Cómo es posible que llegó a decir, Dios va a quitarlos y ustedes nunca más en tus vidas van a volver a verlos? O sea, era impresionante vivir desde la fe. Toma nota. Hablamos mucho en la renovación de que hay que vivir desde el Espíritu y hay que vivir desde la fe, pero ¿lo vives? ¿Lo pones en práctica de verdad? ¿Tú eres capaz de mirar en una situación de falta, de ausencia, de inminente peligro, de enfermedad? Y usted va a tener esa palabra, usted va a decir, Dios está con nosotros, no hay nada para temer. Pero llega tal momento que yo creo que Moisés tenía tantísima fe en el Señor que él esperaba que Dios iba a hacer algo. Como muchos de nosotros estamos como viviendo en los nubes, ahí mirando, ay Señor, resuelve esta situación de trabajo, ay Señor, resuelve esas situaciones en mi familia, y estamos ahí como que confiados que Dios lo va a hacer. Y vamos a recibir una respuesta como lo mismo que dijo a Moisés. ¿Y qué estás esperando? Usa lo que está en tu mano, o sea, tú tienes que participar, en otras palabras. Una cosa es vivir desde la fe, tener esa confianza en Dios, y otra cosa es de saber que usted tiene que participar. Mira, qué interesante. Y no es solamente para los sacerdotes, es para usted también. Moisés tuvo que extender el brazo. ¿Te has puesto a pensar qué tal si no lo hubiera hecho? ¿Te has puesto a pensar? Yo sí. Yo siempre admiro cómo Dios respalda la fe de una persona. Que Dios respalda una palabra profética. Que Dios responde de acuerdo a nuestra fe. Lo he visto toda la vida. Y a veces la verdad es muy incómodo porque uno a veces pronuncia cosas proféticas y la palabra que Dios pone en nuestro corazón, y humanamente como que no queremos quedar mal, ¿no es cierto? Pero Dios va a premiar nuestra valentía al pronunciar esas palabras proféticas, y tal vez nosotros tenemos que ser esa voz de valentía en nuestras comunidades. Qué lindo sería para Colombia, imagínate, qué lindo sería para ese congreso en Cartagena próximo, si ven a todos los jóvenes valientes, llenas de vida, llenas de alegría, y ustedes se van a dar cuenta, porque los mayores que tienen mucho tiempo ya están cansaditos. Entonces usted tiene que entrar y mostrarles ese, vamos a cruzar el mar, y estos enemigos pues ignóralos, porque Dios se va a pelear para nosotros. Hay momentos que la obra depende de Dios, sí, y hay momentos que tenemos que participar en ella. En esa situación tuvieron que caminar, ¿sí? Tuvieron que caminar, tuvieron que cruzar este mar. Lo vamos a ir al siguiente texto y lo vamos a ver en Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Estamos viendo situaciones así de mucho peligro. Y uno que está cuestionando, ¿y por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios permite mi sufrimiento? ¿Y por qué Dios? Ay, pues ya deja de cuestionar. Así es, nada más, siempre ha sido. Porque cuando nuestra fe es probado, dice la Sagrada Escritura que salgamos como oro. Y ese oro es pulido en el fuego. Entonces,
Usted no tiene que sorprenderte que va a haber dificultades y pruebas. Usted cuando esto te sucede, usted tiene que verlo como dice San Pablo, dichosos, y como dice San Pedro también, dichosos que tengan la oportunidad de pasar por ese sufrimiento. Bueno, Segunda de Crónicas capítulo 20. En ese capítulo lo que vemos es el rey Josafat y vemos a los enemigos de Israel que se habían unido para atacarlos. Eran muchos y estaban, ya habían avisado, mira, ya le informaron a Josafat, estoy leyendo el versículo 2 de capítulo 20, le informaron a Josafat, un enorme ejército avanza contra ti desde el otro lado del Mar Muerto. Procede de Edom y ya llega a Hazazón Tamar, es decir, en Gadí. Josafat, Josafat aterrorizado, recurrió al Señor y promulgó un ayuno en todo Judá. Toda la gente de Judá se reunió para invocar al Señor y pedirle su auxilio. Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en el templo del Señor delante del atrio nuevo, y oró así: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? ¿No eres tú el Señor de todos los reinos y de las naciones, el que tiene la fuerza y el poder, a quien nadie puede resistir? ¿No expulsaste tú, Señor Dios nuestro, a los habitantes? O sea, es una oración bellísima de confianza, donde yo creo que Josafat estaba recordando para sí mismo las maravillas que Dios había hecho en el pasado. Y acá viene, después vamos a leer lo que está en la pantalla, la respuesta de Dios. En versículo 17, dice, ustedes no tendrán necesidad de luchar. Deténganse ahí y quédense tranquilos. La victoria la da el Señor. No temas, Judá, no desfallezcas, Jerusalén. Salgan mañana a su encuentro, que el Señor está con ustedes. Palabra de Dios. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en una situación así? Estamos tratando de imaginar, tratamos de imaginar, aunque yo creo que nunca llegamos a imaginarlo de completo, pero si hubiera miles y miles de soldados armados que van caminando para destruirte, para matarte, para robar, y usted ahí indefenso con tus amigos en el grupo de oración orando, ¿no te llenarías de pánico? O sea, si vemos en el mismo ejemplo que Josafat se aterrorizó, no es malo ni es pecado, es humano tener miedo, es humano cuando usted ve lo que viene a tu contra, tener miedo, pero es como usted responde a ese miedo, que es lo más importante. Que usted tiene que cambiar la forma que usted responde a lo que siente, a las emociones y más que todo al temor y al miedo. Usted no puede permitir que ese temor, esa angustia te paraliza. ¿Por qué? Porque Dios te necesita, sencillamente. Entonces, tenemos al ejemplo de Josafat, líder, que no contagió el miedo con los que lo rodeaban, al contrario, se puso de pie en medio de todos y comenzó a orar, convocó un ayuno y puso su confianza en Dios. Ahora, uno no sabe qué es lo que Dios va a hacer, francamente, uno no tiene idea. Lo interesante es que Dios es muy creativo y Dios soluciona las cosas de formas que terminan asombrándonos, mucho mejor de lo que podíamos haber imaginado. Yo soy testigo de eso en muchos casos de mi vida. O sea, Dios hace las cosas muy bien. Usted no tiene que saber cómo lo va a hacer Dios.
Usted nada más tiene que orar y ayunar y confiar en Él en medio de un peligro, ¿sí? Y entonces, lo que Dios hizo en este caso, bueno, te lo digo y ustedes lo pueden leer en otro momento, es que pusieron a los que alaban, a los salmistas, delante de los soldados. Qué impresionante. Despertaron temprano en la mañana y salieron al encuentro. O sea, no se cobardaron, o sea, no se quedaron ahí sentados. Y al escuchar la alabanza, a ver, fíjate bien, al escuchar la alabanza, los enemigos se desconcertaron y empezaban a pelear entre sí, empezaban a luchar entre sí. Usted no tiene idea el poder de la alabanza. Usted no se imagina. Usted no lo ve, entonces por eso usted no se convence. Pero nada más comienzan a orar, a ayunar y a alabar, y los mismos enemigos espirituales se desconciertan, pierden su poder. Y en este ejemplo, claro, es histórico este libro de crónicas, se pelearon los enemigos contra sí de tal manera que cuando llegaron a la cima para asomarse los israelitas para ver sus enemigos, ¿sabe lo que vieron? Puros cadáveres. Vieron puros cadáveres, ¿no te encanta? Bueno, a mí no me tiene que encantar tanto, pero bueno, me encanta, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta que Dios no permite a ni un solo enemigo tocar ni un solo cabello de nuestra cabeza, si no es para nuestro bien y nuestra santificación. Si no tiene un propósito mayor, Dios no lo va a permitir. Así que quédate tranquilo. Con eso usted, sabiendo que Dios hará algo, usted que está luchando con una situación difícil, usted tiene que nada más despertarse con esa alabanza en la boca. Deja que la alabanza precede tu día, deja que la oración, el ayuno se incorpora en tu vida para que usted pueda salir y van a ver delante de ustedes esos amigos que te hacen bullying, esos maestros que te dan un maltrato, ese patrón en el trabajo que no te da oportunidades. Usted llama a tus enemigos como sea, pero usted va a ver que no saben ni cómo, pero Dios va a, a hacer algo para eliminarlos de tu camino. Qué rico, ¿no? Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a hablar de Josué. Y en Josué podemos ir a ese primer texto de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 a 8. Ubicando el texto, vamos a saber que Moisés ya estaba terminando su misión en esta vida. Dios le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida. Dios le había puesto en el corazón que iba a ser Josué el elegido para llevar el pueblo de Dios para entrar en Jericó, para entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés estaba dirigiendo esa palabra al pueblo. Dios estaba dirigiendo esa palabra a Josué y Moisés estaba dirigiendo esa palabra a Josué. O sea, más o menos ahí vemos en qué contexto vamos a estar leyendo esto. Dice: tengan ánimo y valor, no les teman ni se asustan ante ellas, porque el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: el Señor te guiará, estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Palabra de Dios. Y la continuación podemos ver en Josué capítulo 1 versículo 9. Aquí vemos una vez más Dios animando a Moisés, a Josué,
a no tener miedo. Dice, yo te he mandado que seas fuerte y valiente o valeroso. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiere que vayas. Palabra de Dios. Si el Señor es el que hace la obra, si el Señor es el que iba a guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿por qué con tanta insistencia animaba al líder a no tener miedo? Tú sabes que nosotros podemos limitar a Dios. Tú sabes lo que significa para muchos nuestra cobardía. Tú sabes lo que implica de que nos detengamos ahí y no hacemos lo que tenemos que hacer por miedo. El miedo es el mayor obstáculo para que se cumpla la misión de Dios en esta tierra. Que los líderes se llenan de miedo. Que los líderes de los grupos se llenan de miedo. ¿Qué tal si Dios quiere usar tu grupo para extender este fuego del Espíritu Santo a todos los vecinos, a toda tu ciudad? Te van a decir como antes era la renovación carismática y usted va a decir esto no es nada, porque estamos en la plenitud de los tiempos de bendición. Dios quiere usarte a ti mucho más que a Rafael García Herreros, que el padre Darío Betancourt, que el padre Diego Jaramillo, mucho más que los pioneros de la renovación. Ellos tuvieron que abrir ese mar como Moisés. Ellos tuvieron que guiar hacia la libertad en el poder del Espíritu Santo y abrir paso para que hoy en día podamos tener grupos de oración en cada diócesis, que está aprobado, que el Papa Francisco mismo está encantado con nosotros, ama la renovación carismática. Esto fue como el trabajo de Moisés, de valientemente abrir esa brecha. Pero ahora nosotros nos toca este siguiente paso, joven. Nos toca llevarlo a la tierra prometida, o sea, nos toca guiar nuestra generación a la plenitud de la vida en el Espíritu Santo, que ahora ya es maduro, ya es aceptado, ya tenemos muchos lineamientos, ya tenemos mucha sustancia, muchas raíces. Estos 40 años de la renovación carismática no han sido en vano, o sea, nos han dejado un fundamento con lo cual podemos construir nosotros. Pero ¿cuál va a ser el mayor obstáculo para que esto pueda suceder? El miedo, el temor. No lo permite, por favor. Es como si Dios mismo te estaba hablando al oído, que se acerca aquí a la pantalla y que te sopla en el oído. No lo permite, por favor. Y de esa forma estaba hablando Moisés a Josué y Dios a Josué aquí. Lo único que te pido, aparte de ser obediente y ser fiel a los mandamientos de Dios, o sea, apegado a Dios, a la iglesia, de no permitir dobleza, de no permitir divisiones, nada de estas cochinadas, o sea, esto es mexicano, ¿no es cierto? Nada de eso, no vamos a permitir eso. Pero más que todo, no tengas miedo. Esa palabra, no sé si han visto mi Biblia, ya está viejita, la que he usado por muchos años. Yo escribí hace 20 años atrás en un papelito este texto. Lo tomé como Dios hablándome a mí. Lo único que te pido, Kimberly, es que seas valiente, que no te acobardes. Yo iré delante de ti y yo estaré contigo. Y yo siento muchas veces que tiene he's got my back, o sea, me respalda, que está delante de mí, que está preparando los corazones. O sea, pero ¿qué tal si yo tuviera miedo?
de hablar por la televisión, de hablar con ustedes por este medio. ¿Qué tal? Alguien va a perder la bendición si esto sucede, ¿sí? Yo me acuerdo de mi primera predicación. Imagínate si eso le pasara a usted. Yo hablé con 6,000 jóvenes en Los Ángeles, California. Quería correr, no es por nada. Yo quería correr. Yo iba a la puerta del auditorio y yo me imaginé corriendo y escapándome. Y hasta estaba yo haciendo plan B. O sea, y si me vaya, ¿qué va a pasar? Y es que da miedo humanamente, ¿acaso no? Yo me acuerdo en esa ocasión estaba mi abuelo y me vio repasando mis apuntes y me vio con seguramente pálida, o sea, con pánico en la cara, en el descanso justo antes de mi predicación. Y me dice, ¿pero qué te pasa? Yo dije, ay abuelo, es que tengo miedo de olvidar lo que tengo que decir, tengo miedo. Y me dijo, hija, todo lo que tú tienes en ese papel, todo lo que está escrito ahí, ya está en tu corazón. Habla de tu corazón. Deja que Dios habla por medio de ti. No eres tú, es Él. Lo único que tienes que hacer es pararte ahí, ser valiente y hablar lo que está en tu corazón. Ya estás preparada, me dijo. Te aseguro, como que empezaron a cantar y tú sabes cómo es eso en la renovación, como que antes de la predicación hay unos cantos, después extienden las manos y oran por uno y así. No, durante todo eso te prometo que sentí que me iba a tragar, o sea, la tierra misma o sientes que te vas a morir, o sea, pero me acordé de lo que mi abuelo me dijo, que si está en ese papel, ya está en tu corazón, habla desde tu corazón. Y lo hubieras visto, Dios nos da la palabra. Sí tenemos que prepararnos, ¿cómo no? Yo tenía todo en el papel, acuérdate. Sí tenemos que prepararnos, pero al final de cuentas, lo que nos anima, lo que nos da mucha valentía, especialmente cuando tenemos que dar una palabra o compartir un mensaje, es saber que no es nuestra obra, que no depende la gracia de nosotros. Nosotros somos un canal de bendición. Dios ocupa de nosotros para pasar esa bendición a los demás. Dios no lo haría sin nosotros. ¿Sabes eso? Dios puede hacerlo, pero no lo hace. Él no lo hace hasta que alguien se anima a ser su instrumento. Entonces vamos a tomar esa palabra como palabra para nosotros. Lo único que te pido es que seas fuerte y valiente. Dios estará con nosotros en todo momento. Advertencia. ¿Cuál va a ser tu reporte? ¿Cuál va a ser tu reporte de las circunstancias? ¿Cómo hablas tú? ¿Eres una persona muy negativa? ¿Eres una persona que siempre ve lo mal? ¿Que siempre habla mal de otros? ¿Eres una persona que ven a los demás siempre mejor que tú? ¿Que te sientes insignificante? Cuidado. Ellos no sabían que era como su última oportunidad. Vamos a leer el reporte de Caleb. Vamos a Números capítulo 13. Son capítulos, capítulo 13 y capítulo 14. Pero vamos a leer el versículo 30 del capítulo 13 juntos. Dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés diciendo, iremos a conquistarla, pues somos capaces de ello. Pero los que habían ido decían, no podemos combatir contra ese pueblo, es más fuerte que nosotros. Vamos al siguiente, que es capítulo 14 y versículos 8 y 9. Dice, el Señor está de nuestra parte, Él nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel,
no se rebelan contra Dios ni teman a los habitantes de esta tierra, porque lo venceremos fácilmente. Su sombra protectora se ha apartado de ellos, y en cambio el Señor está con nosotros. No les teman. Palabra de Dios. ¿Qué piensan ustedes de ese reporte? ¿Qué piensa que fue la opinión de Dios de ese reporte de Caleb y de Josué? Dios siempre premia un reporte así. Dios siempre lo va a respaldar. Los demás, ¿sabes lo que llegaron a decir? No. Claro, está bonito, todo está lindo, pero hay gigantes, hay gente gigante, descendientes de gigantes, y a su lado de ellos nos sentimos como saltamontes y nos miraron así también. Qué patético fue. Desanimaron al pueblo diciendo, pues, ¿para qué estamos aquí? ¿Pero para qué vamos a morir? ¿Y por qué? Cuidado, cuidado con esa manera de hablar, joven. No está permitido. Tú dices, es que Dios me acepta, me quiere, me ama como soy, pero no, tú no tienes licencia de hablar así. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, te sale esa palabra de confianza diciendo, nosotros lo podemos lograr. Dios está con nosotros, no temen. Dios nos dará la victoria. Y otra cosa clave aquí, no sé si lo notaron, es que llegaron a decir, Dios no está con ellos, Dios está con nosotros. Esto es garantía de victoria, ¿saben? ¿Qué es garantía? Saber que Dios no te va a dejar. Saber que esa sombra, se puede imaginar como una sombra protectora de Dios, está contigo. Si usted está en gracia, si usted está unido a la iglesia, si usted está unido a Dios, esta sombra protectora siempre te acompañará. Por eso es tan peligroso el pecado, porque esto es una rebeldía contra Dios y eso te aparta de esa sombra protectora de Dios. Y ahora sí estás en mucho peligro, pero si tú estás unido a Dios, puedes decir, frente a cualquier circunstancia, Dios está con nosotros, no hay nada para temer. Lo vemos en otras actitudes, a ver, fíjate, lo vemos en David con Goliat. ¿Cuál fue la actitud del pueblo contra los filisteos? A ver, ¿qué es lo que hicieron viendo a este gigante Goliat desafiarlos? Vemos a un solo muchacho que dijo, ¿quiénes son para desafiar al pueblo de Israel? Tú sabes, joven, que cuando te atacan a ti, están atacando a Dios. ¿Tienes muy claro eso? De cualquier que te lastima a ti, no solamente es una ofensa personal contra tu persona, pero están ofendiendo a Dios en ti. David lo sabía y eso le daba la valentía. O sea, ¿de dónde viene la valentía? Uno tiene que cuestionar, ¿naces valiente o te haces valiente? ¿Cómo es que uno es valiente? Y lo que estamos comprobando por medio de todos esos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es que la valentía viene por el poder del Espíritu Santo. Antes, claro, David nació valiente de alguna manera y tenía un corazón bellísimo, por lo cual Dios lo había escogido, pero no era hasta que estaba ungido con el aceite, que fue ungido, donde se llenó del poder del Espíritu Santo, que David comenzó a hablar diferente, a pensar diferente y a sentir las ofensas contra Dios como sus propias ofensas y animarse a hacer algo para lograr esa victoria.
Eso es lo que Dios necesita de nosotros, ese tipo de valentía. Mira, había otro muchacho, aquí podemos ver en Jueces capítulo 6, versículo 1 a 16, el ejemplo de Gedeón. El ángel se presenta con él y le dice, le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón le respondió, pero por favor, Señor, mi Señor está con nosotros, pero ¿por qué nos pasa todo eso entonces? ¿Tú sabes cuál era esa situación? Gedeón estaba escondiendo. Él, como todo su pueblo, tenía miedo. Dijo, yo son cobardes, estaban ahí llenos de miedo. Se olvidaron que Dios estaba con ellos y se dedicaron a esconderse en escondites en las rocas. Y entre ellos estaba Gedeón. ¿Y por qué? Se contagia el joven cuando todo el tiempo se están diciendo, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Pero por qué? Si Dios está con nosotros, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué alguien murió? ¿Por qué se enfermó? Ya no está permitido, no está permitido, ¿sabe eso? No podemos estar cuestionando a Dios. ¿Tú quién crees que puedes cuestionar a Dios? ¿Quién te da ese derecho? El ángel tuvo que recordarle, tú eres un guerrero valiente. Gedeón se había olvidado. ¿Sabes por qué? Todo este miedo te hace olvidar tu grandeza. Y Dios se ocupó de siempre, en lo largo de la historia, siempre ha sido así. Ocupó de bien pocos para transformar el mundo. Pero estos pocos fueron seleccionados tanto por un corazón hermoso, fiel, lleno de amor, pero valientes también. Entonces se pasaron por una prueba y después Josué fue como el que los llevó a ganar esa victoria. Hay otros ejemplos y ahora sí vamos a ver dos ejemplos de mujeres valientes. ¿Qué te parece? De mujeres valientes tenemos a Judith con Olofrenes, no sé cómo pronunciar Olofrenes o Olofrenes, bueno, buenísimo, lee el libro de Judith, está buenísimo, es una mujer bellísima, viuda, que había vestido en cenizas y todo de cómo se hacía de viudas, no se adornaba, no se arreglaba, eh, pero llegó a sus oídos que el pueblo de Israel iba a ser atacado y ella valientemente, está buenísimo, valientemente ella dijo yo voy, yo voy. Me encanta que las mujeres pueden tener esa valentía también de participación, de protagonismo, ¿por qué no? Nunca vamos a ser sacerdotes y bueno, Dios sabe por qué, pero sí podemos ser protagonistas en enfrentar los enemigos de la iglesia, los enemigos a la sociedad, los enemigos en la propia familia y decir, ya basta. O sea, pero ella no fue con su propia belleza y no fue con su propia sabiduría ni sus propios métodos. Ella primero en oración le pidió a Dios que le diera palabras para seducir al enemigo y le pidió valentía y le pidió, bueno, lea su oración, las cosas que ella pidió. Si quiere saber orar, usted tiene que estudiar las oraciones que hicieron en momentos claves en la palabra de Dios. ¿Cómo es que llegó a tocar el corazón de Dios? ¿Cómo es que Dios le dio la gracia, diría yo, para que todas las generaciones después iban a recordar de su valentía? O sea, hay que aprender a orar como ella, hay que aprender a orar como Moisés, como Gedeón. O sea, tenemos que aprender a dirigirnos como Josafat en esa oración de valentía, de confianza, y Dios le dio la victoria. ¿No te encanta?
No, me encantó. Y hasta Dios se ocupó de su belleza, inclusive para eso, y en el momento propicio ella agarra la espada y le corta la cabeza al enemigo y sale con la cabeza. No, está buenísimo. Usted lo tiene que leer la Biblia porque se pone hasta mejor que esas novelas mexicanas, oye. Está buenísimo. Y para como mayor insulto al enemigo que Dios ocupó de la mujer. Lo que está increíble. Dios a mí me ocupa en la evangelización en unos países considerados, bueno, en México, en Argentina, en Italia, nada más le faltó Arabia, o sea, para países conocidos como por machismo un poco, y en Colombia no tanto, pero se da, donde no siempre la mujer tiene este lugar de protagonismo. Y, y yo lo tomo con un sentido de humor y un poco como judío, que Dios se ocupa de nuestro corazón maternal, de nuestro aspecto, para llegar en ciertos ambientes, para tener una entrada con la palabra, con el poder de Dios, donde desarmas al enemigo de alguna manera. Eh, entonces, si eres una mujer y tú estás diciendo es que no me dan el lugar, es que tú confías en Dios. Llegará el momento donde Dios va a ocupar de su ser femenino, de cómo eres. O sea, no te tienes que disfrazar para que seas aceptada. Nada más lea lo de Judí y usted va a saber cómo Dios ocupa de mujeres valientes. En otro ejemplo, esto se ocupa mucho como para las personas que tienen miedo de hablar. La oración de Esther, ella se iba a presentar delante del rey y tenía mucho miedo. Entonces fíjate en su oración, vamos a leerlo juntos. Ella dice, dame valor, Rey de los dioses y dominador de todo poder. Inspírame palabras oportunas cuando tenga que hablar al león. Cambia su corazón, haz que aborrezca a nuestro adversario. Líbrame, Señor, con tu poder y ayúdame a mí que estoy sola y no tengo nadie más que a ti, Señor. Palabra de Dios. Ella no fue con su propio poder, aunque ella estuvo puesta, la reina Esther, estuvo puesta en una situación de influencia, pero no confió en su belleza, no confió en sus palabras, ella confió en Dios. Entonces le pidió, ¿qué es lo que le pidió a Dios? Valentía para ella, para que podría llegar a pronunciar las palabras que tenía que pronunciar. Pidió a su vez un cambio de corazón por el que lo iba a escuchar. Pidió concretamente en la oración, para llegar al corazón de Dios, usted tiene que saber orar concretamente. Tiene que saber lo que está pidiendo. ¿Sabes dos cosas que yo he pedido? Creo que me los ha concedido, bueno, entre muchas, pero dos que no son muy comunes. Uno, le he pedido un sentido de humor, y creo que me lo ha dado. Yo considero que es esencial, porque vamos a estar en muchas situaciones dentro de la iglesia, dentro de la renovación carismática, que va a probar nuestra paciencia. Y que si usted no tiene un buen sentido de humor, yo no sé lo que vas a hacer. Un buen sentido de humor con usted mismo, un buen sentido con los demás que te están ofendiendo o te están desafiando, de saber tomar las cosas un poco más así, de, de poder sonreír. Eso desarma, no sé cómo. Cuando usted no se agita, no se aflija, no llora, cuando el padre te está diciendo algo, cuando o sea, checa o evalúa tus reacciones. Usted necesita pedir a Dios un buen sentido de humor. Pero aparte, y ahora regresando al tema, he pedido ser valiente, pero he dedicado años a pedir eso. ¿Qué tal si usted orara
todos los días, Señor, hazme valiente. Señor, dame más valentía. Señor, hazme valiente. ¿Qué puede suceder si usted se convierte eso en una petición diaria? ¿Crees que Dios te va a hacer caso? Pues a mí sí. Muchos no me conocen, así que no saben que yo era muy tímida, pero extremadamente tímida. No me gustaba para nada estar en el escenario, no me gustaba que la gente me mirara, no me gustaba. Entonces tuve que pedir al Señor quitar esa timidez. Es que no se puede funcionar así, y menos en la evangelización. Yo le dije al Señor, es que yo no concibo de una vida frente a un público con temor y con timidez. Lo tendrás que quitar. Y lo quitó. Y en otros momentos como ese que te dije que me estaba ahorcando, pero en varios momentos en la vida, lo que le he pedido a Dios es que me haga muy valiente. Y lo tengo que pedir antes que sucede algo, ¿no es cierto? ¿Y cómo vas a estar ahí orando en medio de un incidente? Hazme valiente. No, ya, o eres o no eres. Entonces, te recomiendo estar pidiendo al Señor que te haga muy valiente. Ahora me ha pasado en enfermedades, que cuando me van a operar, yo tengo una enfermedad crónica, de hecho, estoy en tratamiento. Y la tentación es de decir, esto es del diablo, toda enfermedad es del diablo y vamos a rechazarlo, y que yo he comprendido que Dios lo ha permitido, que Dios lo ha permitido. No toda enfermedad es del diablo mismo. O sea, Dios lo permite de alguna manera, como lo permitió en San Pablo, como lo permitió en la suegra de Pedro. O sea, la enfermedad a veces es permitido para revelar la gloria de Dios en algún momento. Pero mientras tanto, yo le dije, Señor, hazme muy valiente. Y si quieres que yo te sirva en la evangelización, tendrás que quitar el dolor, porque no puedo funcionar así, no puedo pensar. Y si tú quieres, Señor, me sanas. Y mírame, no tengo nada de dolor, viajo mucho, o sea, estoy muy activa y estoy recibiendo tratamiento y Dios me da la valentía inclusive en ese tratamiento, pero no tengo miedo, o sea, en la enfermedad, en la salud o hasta en la muerte. Sabes que apenas estoy arreglando, tengo un nicho en la Basílica de Guadalupe y por la gracia de Dios ya mi abuela está descansando sus cenizas ahí. Y mandé a imprimir el texto de Primero de Corintios, donde dice así en nuestra cripta familiar, dice, muerte, la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Familia González Kramer, y ya puse la nueva integrante, su nombre de mi abuela está ahí. Y la visito, y yo veo que ahí vamos a terminar, o sea, ni la muerte, joven, si ni la muerte te asusta, ni la vida, ni la plataforma, ni los amigos, ni los líderes, si nada te puede dar miedo, imagínate con qué libertad tú vas a vivir. No vas a tener miedo a cualquier circunstancia en tu vida. Hay los jóvenes hoy en día, por Dios, que tienen miedo al matrimonio, que tienen miedo a tener hijos, a formar una familia, que tienen miedo a tener un novio, que tienen, válgame pues, tienen miedo a su sombra, tienen miedo a todo. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tengamos miedo a vivir, a sentir. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, no un miedo de aceptación, no un miedo de rechazo, no un miedo de perfeccionismo. Dios no nos ha dado eso. Dios nos ha pedido ser obedientes, fieles y valientes. Hay unos salmos que uno puede leer que nos ayuda en momentos de debilidad, que nos ayuda a ser valientes. Vamos a leer juntos el Salmo 27.
versículo 1, dice, es uno de mis favoritos, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? Y en Salmo 31, pero yo confío en ti, Señor, yo te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame de los enemigos que me persiguen, que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, sálvame por tu amor. Te he invocado, Señor, y no voy a quedar o no quedé defraudado. Palabra de Dios. Joven, usted tiene que tener esos mensajes presentes, memorizados en tu corazón. Los tiene que tener donde en momentos de miedo usted lo va a leer, son frases que te recuerdan quién eres. Son frases que te recuerdan que es prohibido tener miedo, que usted tiene que luchar, hacer una batalla espiritual en tu mente, que cuando este espíritu de miedo, lo cual es impuesto sobre nosotros, sin el permiso de Dios, usted tiene que saber que el enemigo no puede dominarnos. Entonces usted comienza a pronunciar desde la palabra de Dios esos salmos, empieza a rezarlo y Dios te respalda. Tiene que saber cómo funciona la acción de Dios. Usted profetiza algo, usted canta una alabanza, usted pronuncia estas palabras y viene Dios con el poder que respalda lo que usted ha dicho. No quedé defraudado, no quedaré en ridículo. Dios irá delante de mí. Si Dios está conmigo, ¿quién a mi contra? O sea, tienes que tener esos versículos bien incorporados en tu vida y vivirlas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de jóvenes fuertes y valientes por el poder del Espíritu Santo desde el Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer juntos unos textos. La primera está en Efesios capítulo 6, versículos 10 a 11. Dice, por lo demás, que el Señor los conforte con su poder, con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir a las acechanzas del enemigo o del diablo. Palabra de Dios. Manténganse de pie en otra traducción. Muchas veces concentramos en la armadura de Dios, lo cual tenemos que aplicar y vivir diario. Lo primero, joven, es que tienes que mantenerte firme. ¿No has visto en el mar esas olas que va y viene? ¿Qué sucede cuando uno se para ahí? Viene una ola y se va, y los pies se van hundiendo un poco más en la arena. Viene otra ola más fuerte y se va, y los pies se van hundiendo más y más para adentro. Viene otra ola y los pies se van poniendo, los raíces se van estancándose así, mucho más parado, mucho más fuerte. Es una imagen clara de lo que Dios pide de ti. En la valentía tienes que primero saber que tienes recursos. No estás solo, no estás abandonado, Dios no te va a abandonar. Usted tiene recursos a toda la armadura de Dios que usted va a estudiar en los versículos que siguen Efesios capítulo 6. Pero para esta reflexión en este momento, nos concentremos en la palabra, manténganse firmes. ¿Sí? Que Dios nos va a confortar o respaldar con su fuerza poderosa. Siguiente, vamos a 1 de Corintios capítulo 16, versículo 13. Estén atentos, permanezcan firmes en la fe, sean hombres y mujeres, sean fuertes. Palabra de Dios. Estos no son sugerencias. Estoy hablando inclusive especialmente a la Renovación Carismática de Colombia. Esto no es sugerencia. Si usted dice que está bautizado con el poder del Espíritu Santo, usted va a poder vivir esa palabra.
estar atentos todos los días, cuando menos te esperas, cuando menos lo esperas. Claro, así es un enemigo, espera hasta que usted está debilitado emocionalmente, físicamente, en la familia, cuando usted está debilitado es cuando te va a atacar, así que estén atentos, alertos. Es alguien que espera y está en la defensiva de alguna manera. Usted ya está preparado. ¿Qué es eso que usted se levanta y no está orando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que usted no está recibiendo la Sagrada Comunión, la Eucaristía? ¿Cómo es posible? Usted tiene todas las armas, la fortaleza de Dios disponible para usted, y usted, por flojera, no quiere despertar temprano, no quiere dedicarse 5 minutos a la oración. Entonces, si quiere ser fuerte y valiente, usted tiene que usar estos recursos, pero otra vez esta imagen de mantenerte firme y de parar con firmeza, con valentía. Y esta es la postura. Yo a veces me tengo que recordar cuando me paro y levanto la cabeza en alto y me acuerdo de mi dignidad, me acuerdo que soy hija de Dios, me acuerdo que el Espíritu Santo está en mí. Y ¿sabes lo más bonito? Es que se nota. No, tienes que verlo. Hay mucha gente que va a decir, ay, Dios mío, qué valiente, que es esta mujer. Se nota cuando usted con la misma postura, con la firmeza, de una manera tan tranquila, tan firme que usted está enfrentando la vida en general, se te nota que tú estás lleno de Dios en este momento. Vamos a ir a la valentía en el servicio, a Lucas capítulo 21 y versículos 13 a 19. Lean conmigo. Esto será ocasión para que den testimonio. Están hablando de dificultades que estaba anunciando que estaba por venir. Eso será ocasión para que den testimonio. Hagan el propósito. Es como si fuera para ti este mensaje. Mira, hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré un lenguaje y una sabiduría a los que no podrán resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios. Serán entregados inclusive por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Si perseveran, se salvarán. Palabra de Dios. Qué maravillosa palabra. Muchas veces en la renovación carismática tomamos este texto fuera de contexto. Deja decirte cómo. Muchas veces tomamos el texto donde dice, yo les daré un lenguaje de sabiduría que nadie puede resistir. Entonces estamos tan confiados en esta palabra que decimos, no preparo el mensaje, no preparo mi tema, yo nada más me pongo ahí y dejo que Dios me inspire en el momento que me quiere inspirar. No es así, no es así. De hecho, usted antes de escuchar el mensaje de hoy, usted podría haber tenido mis apuntes en tu mano, están en mi blogspot, están en el internet. Usted puede ver que aunque el Espíritu Santo está actuando, motivando diferentes ejemplos, destacando ciertas cosas dependiendo en quién es la audiencia, pero uno sí tiene que prepararse. No dice, hay muchísima gente que dice, ay, quisiera predicar como tú. No, hija, si tú supieras. Si tú supieras cuántas horas usted tiene que dedicarse a la oración, a vivir lo que usted va a predicar, a este servicio, al estudio, a la lectura. O sea, estamos hablando de 10, 15 horas diario. En principio yo me acuerdo que era como 15 horas diario. Ya estamos un poquito menos, pero es una vida con total consagración a Dios. O sea, entonces
ese texto no se puede quitar de contexto y nada más darnos excusa de la flojera. Yo no sé con quién hable. Hay los que no les gustan prepararse y nada más quieren esperar una inspiración del Espíritu en el momento y que sacan la Biblia en sus grupos y dice, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice hoy, y abren como si fuera cartas de tarot. O sea, no se vale. No se vale jugar con la palabra de Dios así. Esa es verdad, a veces nos da una palabra de conocimiento, nos inspira cierto texto para compartir, pero hablando de la valentía, una cosa es estar bien preparado, pero otra cosa es estar bien aterrorizado de lo que vamos a decir. Y entonces esa palabra ya va directamente para hablar del miedo, para dar testimonio. Hay veces que bajo ciertas circunstancias de persecución, de amenaza, que nos congelemos, que es como un parálisis, que el miedo tiene la tendencia de paralizar, de callar, y por eso mucha gente sufre en silencio, mucha gente no se anima a hablar. Y esa palabra viene para hablarte a ti si usted está viviendo esa situación. No tengas miedo. Dios te va a dar la palabra. Si usted le pide, si usted confía en Él te dará la palabra para convencer a quien te escucha. Él te dará sabiduría más allá de tus años y más allá de tu preparación. Yo por una soy testigo de eso. Él te va a inspirar, pero usted tiene que prepararse y tiene que vivir con esta valentía y no preocuparse de los que te están persiguiendo. Hay muchos casos se dedican en la misma familia, según este texto, que tus mismos parientes y amigos pueden llegar a perseguirte, a traicionarte, pero una persona fuerte y valiente no se preocupa de eso, ¿no es cierto? Esa persona sabe que ni un solo cabello de nuestra cabeza se perderá. Qué bueno. Si se perseveran, se salvarán. Bendito sea Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26. Asimismo, el Espíritu viene en ayuda a nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Palabra de Dios. Nosotros en la renovación carismática, que tenemos la dicha de tener el don de lenguas, por ejemplo, entendemos ese texto con mucha profundidad. Que el Espíritu Santo ore en nosotros y por medio de nosotros no necesariamente tiene que pasar por el intelecto. Esa petición es cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo orar. Y qué bello poder pronunciar esta palabra de valentía por el poder del Espíritu Santo y fortaleza, especialmente a la renovación carismática. El don de lenguas no es solamente para ocupar en los grupos de oración. No es solamente, yo tenía, no, ya acá bien. Yo tenía tantas dudas de ese don. Y me acuerdo que toda mi niñez, ¿te acuerdas que yo nací de la familia que antes pentecostal y después se convierte a la fe católica y eran pioneros de la renovación carismática? Entonces, has de imaginar que toda mi vida yo estaba rodeada de personas que tenían don de lenguas. No sé si tú has dudado. Yo sí, yo dudaba de ese don. Y yo pensé que estaban fingiendo. ¿Por qué? Porque como que nada más movía la lengua, o que yo todavía observaba. Pero yo leía en Hechos que cuando vino Pentecostés y el Espíritu Santo se derramó sobre todos los discípulos, todos los reunidos en oración, yo leí que hablaban en otras lenguas. No sé si usted ha observado o ha cuestionado eso. Pues yo sí. Entonces, según mi opinión, fíjate, según mi opinión, de que el don de lenguas tenía que ser así.
según lo que yo pensaba. Entonces, cuando yo tenía como 21 años, yo me acuerdo que iba en un viaje. Yo representaba Carisma Misiones y en aquel entonces teníamos un programa de televisión y yo era asistente al productor y editora del programa. Se llamaba Alabaré. Entonces yo estaba viajando con el encargado de comunicaciones para la Arquidiócesis de Los Ángeles, California. Íbamos en un viaje donde iban a estar reunidos todos los que estaban trabajando en comunicaciones en los Estados Unidos. Bueno, entonces íbamos en un viaje de California hasta Seattle o Portland, Oregon, creo que fue. Bueno, y tuvimos que parar y después tomar un segundo vuelo. Y en la parada estuvimos sentados ahí y el encargado de comunicaciones de la Arquidiócesis de Los Ángeles voltea y me dice: Kimberly, tú siempre has querido don de lengua. Imagínate pues. Y yo nada más le miré con asombro como que de qué habla. Si tú supieras lo que yo he pensado toda la vida de eso. Y me dice: Kimberly, Dios te quiere dar ese don, pero tú lo tienes que pedir. Y yo, así todo formalita, en un aeropuerto nada menos, imagínate. Entonces yo dije, sí, está bien, si Dios me lo quiere dar. Pero Dios sabía lo que yo pensaba de ese don, ¿de acuerdo? Entonces, Él me dijo, pero ahora, en este momento, usted lo tiene que pedir. Él te lo quiere dar ahorita, pero tienes que pedirlo. Ah, bueno. ¿Te acuerdas que yo era tímida? Entonces, como que me daba pena y me dijo, pues pídelo. Entonces le dije, bueno, Señor, si me quieres dar el don de lengua, dámelo. Ahora no fue tan inspirada en la oración como usted está imaginando. Y en pleno aeropuerto, esperando el vuelo, me dio como un dialecto africano, imagínate. Y fuerte. Y no podía callarme. Y no podía pararlo. Y llamaron nuestro vuelo. Y el compañero atacado de la risa. Pero estaba en el piso, estaba dando vueltas. O sea, estaba atacado de la risa. Y yo no podía parar. Y era como esos trigos como hablan con un sonido desde la garganta. Y no, y yo estaba muerta de la pena. Entonces subimos al avión y seguí. Y todo vuelo seguí. Y bajamos del avión y seguí. Y estuvimos esperando el equipaje y todavía yo dije, Dios mío, voy a estar hablando como africana toda la vida o qué. Y seguí. Y hasta que llegamos al centro de convenciones y estaba todavía en ese dialecto que no podía parar. Y de un minuto para otro, como 3 horas y media después, desistió, bendito sea Dios. Y el compañero me dijo, ahora tienes que desarrollarlo, tienes que aprender de ese don, tienes que profundizarte en ese don, tienes que saber qué es lo que Dios te dio. Y lo que yo he visto, con el ejemplo del texto que apenas estamos meditando en Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo obra por medio de este don para bendecir a los demás y para bendecirnos a nosotros mismos y para darnos esta valentía, es que muchas veces es verdad que no sabemos pedir como debemos pedir por los demás, no sabemos interceder. A mí me llega hasta 1000 peticiones a la semana y francamente uno no sabe orar por todos, no se nos ocurre. Entonces, qué bello es el don de lenguas para la intercesión, para orar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y no estar insistiendo a que Dios haga lo que nosotros queremos. Qué bello es orar con valentía. Y también qué bello es el don de lenguas en comunidad para traer el Espíritu Santo, para traer la presencia de Dios en la alabanza, cuando es un canto ungido en lenguas. Qué bello es para nuestras comunidades. Y joven, no tengas miedo. O sea, yo sé
que como que no queremos quedar en ridículo. Hay momentos, como dice San Pablo mismo, hay momentos que no es apropiado, que no nos van a entender, hay que nos van a tachar de locos inclusive. Hay momentos que no es apropiado, pero que bello es cuando están juntos. Qué bello es cuando están intercediendo, qué bello es cuando están orando, que no todo depende de estar declarando, de estar decretando, de hecho no somos protestantes, pero qué bello es estar orando de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios, con el don de lenguas y dejando al Espíritu Santo interceder por medio de nosotros, por los que necesitan de nuestra valentía, por los que necesitan de nuestra oración. Siguiente. Y ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 4 y versículos 29 a 31. Aquí lo que vamos a ver es un secreto. Ahora les voy a dar un secreto. Mira, les voy a dar un secreto de qué mejor a la renovación carismática de jóvenes en Colombia más que todo, pero también por todas partes del mundo que están reunidos con nosotros. Leemos juntos. Vamos a ir, déjame leerlo del texto, voy a buscarlo en mi Biblia, porque es importantísimo. A ver, piensa joven, ¿cuáles fueron los momentos donde vemos la acción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? A ver, voy a tomar agua mientras que ustedes piensan. ¿Cuándo es? Vamos a preparar el texto, pero antes de, acuérdate que tenemos que situar el texto en contexto, entonces vamos a imaginar cuáles fueron los momentos donde el Espíritu Santo operó o actuó en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. Primer momento, ¿quién lo tiene? ¿Quién sabe cuál era el primer momento mencionado de la acción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Eh? En la Anunciación, bravo, ¿quién lo dijo? A ver, es verdad, es en la Anunciación. Y el ángel le dijo a la Virgen Santísima María, ¿qué le dijo? Dios te salve, le dijo llena de gracia, alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Le dijo, no temas, no te impresionas, no vas conjunto con lo que estamos diciendo. Que ese miedo, si la Virgen Santa hubiera tenido miedo, no podría operar el poder del Espíritu Santo en ella. ¿Sabían eso? Entonces el ángel le dice primero, no temas, alégrate. Y después la invita a abrirse, a participar en la obra salvífica de Dios. O sea, pero había toda una preparación de su vida. Antes de eso nació sin pecado, concebida, o sea, nació pura y se mantuvo esa pureza, o sea, Dios la conservó en una vida en el templo, en el servicio en el templo, o sea, entregada al servicio del Señor desde muy pequeño. Entonces, vemos la acción del Espíritu Santo que posó sobre la Virgen Santísima María y concibió por el poder del Espíritu Santo al Hijo amado de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Después vemos al Espíritu Santo inspirando a Isabel, que dice el texto que inspirado por el Espíritu Santo, Isabel le dijo a la Virgen, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? O sea, para que la Madre del Salvador entre en mi casa. Y vemos ahí que la Virgen Santísima contesta, inspirada por el Espíritu Santo, mi alma alaba al Señor. O sea, el Espíritu Santo estaba presente en todo ese momento de la Anunciación, es verdad. ¿Dónde más vemos? Siguiente momento donde vemos claramente al Espíritu Santo posando sobre el Hijo de Dios cuando es. Y nadie quiere contestar. Siguiente momento en los Evangelios donde menciona al Espíritu Santo posando sobre el Hijo de Dios. ¿Cuándo fue?
Bueno, estaba presente, actuando para mantener la virginidad, claro que sí, en el nacimiento, pero claramente vemos en el bautismo, vemos ese señal visible como una paloma, ¿se acuerdan? Que posó sobre Jesús y se escuchó una voz desde el cielo que gritaba: este es mi Hijo muy amado, escúchalo. ¿Se acuerdan eso? Pero vemos a la acción del Espíritu Santo posando sobre Jesús. Y podemos imaginar esta misma acción en nuestro bautismo. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, fuimos lavados y purificados del pecado original e injertados en el cuerpo místico de Cristo en la iglesia. Y cuando el sacerdote nos ungió con este aceite, quedamos llenos del Espíritu Santo desde el bautismo. Hay muchos que están rogando. ¿Qué les pasa? No se trata de estarle rogando al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven. Ya está. Ya llegó, ya está, ya habita en ti, el Espíritu Santo está en ti. Claro, tenemos que invitarle para que Él actúe en nosotros, claro que sí, pero no es que Él está distante. Desde el bautismo está posando sobre ti, está en ti. Tú estás lleno del Espíritu Santo desde tu bautismo. Imagínate qué gracia, qué bendición. Es como un regalo que no supiste que tenías, ¿no? Como una herencia que usted no sabía o no ha sabido qué hacer con ella, pero lo mismo. Entonces el bautismo vemos que el Espíritu Santo posó sobre Jesús. Ahora, en la Santa Misa, en esos días, el domingo creo que fue, que escuchamos el texto de que Jesús fue llevado ¿a dónde? Por el poder del Espíritu Santo. Fue expulsado, fue llevado. ¿Dónde fue? Al desierto. Entonces primero vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, posa sobre él. Inmediatamente, el siguiente capítulo, vemos que fue llevado al desierto. Y uno dice: pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Si al mismo Hijo de Dios, Dios lo permitió, ¿y tú qué? ¿Tú piensas que lo vas a escapar? Pues no es así. Entonces el Espíritu Santo mismo lo impulsó. Y en el desierto, Jesús tuvo que reaccionar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y tenía la palabra en su corazón, acuérdate. Todo lo que Jesús respondió era con el poder de la palabra. Es que la palabra dice, no solo de pan vive el hombre, es que la palabra dice. Y desde la misma cruz, cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú sabes que nada más estaba diciendo lo que dice el Salmo 22, o sea, usted tiene que saber el poder de la palabra de Dios. Cuando usted lo pronuncia en momentos así de tentación, cuando usted lo pronuncia, es como un arma poderosísima, es una espada, es tu defensa, es el poder contra el enemigo. Usted tiene que saber y tener la palabra de Dios en tu corazón y estar listo para ocupar de ella, para defenderte de los enemigos que van a venir y atacarte, los que te van a decir: no hay nada malo en tener relaciones antes de casarnos, total que amamos a Dios y Dios es amor y Dios está en nosotros y que Dios nos comprende, que Dios nos... La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6 de que somos templo de Dios. O sea, tienes que tener la palabra de Dios en estos momentos. Pero bueno, cuando terminó esos 40, fíjate, cuando terminó los 40 días en el desierto, dice que Jesús tenía hambre, o tenía sed. Yo hubiera tenido después de un día. Ni siquiera llego al día, llego al mediodía y ya estoy sufriendo. ¿Qué tal lo están pasando ustedes en Cuaresma? ¿Qué tal los ayunos? ¿Qué tal, Entonces, si el Hijo de Dios nos enseña la importancia de antes de una misión importante, a ver, fíjate, antes de una misión importante, de vivir un proceso de purificación, dentro de ese desierto,
el desierto puede ser interior, puede ser exterior, pero es un proceso de purificación. Aprovecha, joven, este tiempo de Cuaresma, de hecho, en paréntesis, porque la iglesia entera invita a vivir una purificación, un tiempo de desierto. Todos los textos que vamos a escuchar en ese Cuaresma van a ser de la conversión, conviértate y creen, de polvo veniste, a polvo vas. O sea, nos invita a este proceso del desierto. Vívela en plenitud, vívela con mucho poder. ¿Por qué? Porque si usted logra a pasar esa prueba, si usted logra a salir victorioso de ese tiempo en el desierto, Dios te va a usar grandemente. No lo puede hacer hasta que usted esté purificado. No le conviene. Si le usa a usted antes de ser purificado, antes de vivir un tiempo de purificación, lo cual se vive con la ayuda del Espíritu Santo en un proceso diario de ver cuáles son las áreas que usted tiene que trabajar, modificar, cambiar, eliminar, poner. O sea, es una obra con el Espíritu Santo todos los días. Si usted no lo ha vivido, ¿cómo lo puede usar grandemente para la misión? Pero cuando Jesús sale del desierto, ahí el siguiente versículo vemos que él entra al templo, toma la palabra, lee la palabra en público, que era de Isaías, y decía algo así: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha consagrado, me ha enviado a dar libertad, a liberar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a pronunciar el año de gracia, el tiempo de gracia. En otras palabras, a instaurar el reino. Jesús sabía cuál era su misión, sabía que aplicaba la palabra a él. ¿Y tú? ¿Tú sabes cuál es tu misión? ¿Tú sabes que tú estás llamado a participar en la misma misión de Jesucristo? Los obispos nos enseñaron eso en Aparecida. El Papa lo ha repetido ahora en el Evangelio de la Alegría. Todos estamos llamados a participar en esa misma misión de Jesucristo, por eso todos estamos considerados en la iglesia, todos bautizados y misioneros, todos tenemos que participar, pero no depende de nuestra preparación, no depende de lo bueno que somos nosotros, depende del poder de Dios que está operando en nosotros. Cuando Jesús salió de la sinagoga, o sea, estaba lleno. Es diferente el texto, léalo. Dice, cuando salió del desierto, antes de llegar a la sinagoga, dice que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. 3 acciones distintas, o sea, 4 si incluyes la anunciación. Posando sobre Jesús, llevándolo y hasta acompañándolo en el desierto, y ahora lleno del poder del Espíritu Santo. Usted tiene tantísimo poder que la misma naturaleza de Colombia, de México, de Argentina, de los Estados Unidos, de todos nuestros países, va a reaccionar. En el caso de los discípulos tembló. No se asustan, no se asustan. De nada en la naturaleza que está respondiendo. Pero más que todo, espera esa respuesta de Dios en el poder del Espíritu Santo. Yo me acuerdo una vez en Sicilia, Italia, me tocó predicar y era mi primera vez ahí. Y estaba yo recibiendo mucho rechazo de parte de algunas personas. Entonces yo le dije, cuando tomé el micrófono, le dije: Señor, respáldame con tu poder, que sea respaldado con señales, prodigios, con milagros. Te garantizo en esa ocasión que nada más prediqué 5 minutos y estaban todos los chilenos, estaban tirados en el piso, estaban llorando, estaban recibiendo bendición, toda clase de bendición, de sanación, de milagro. A mí no me sorprende, me gusta, me encanta.
yo soy la que más lo disfruto, porque yo sé quién soy. Yo sé toda mi fragilidad, yo sé toda mi pequeñez, yo sé quién soy, pero también veo y sé qué es lo que Dios hace por medio de mí. Y ahora sí me gustaría orar con ustedes para que ustedes reciban el poder del Espíritu Santo para transformarlos, para que sean fuertes, valientes testigos para el Señor, para esta generación de Josué, que va a entrar para la renovación carismática, para reencender lo que está a punto de apagar y para llevar esa bendición a todo el mundo y a todo tu país y a toda tu ciudad y toda tu comunidad. Hay mucho que Dios te habló en esta noche. Esa presentación usted lo puede tener, lo van a tener creo que en la página de la Renovación Carismática de Colombia. Si usted lo quiere compartir con tus comunidades, hazlo. Háblales de que tiene que cambiar y ser valiente. Tal vez por algo usted está escuchando este mensaje, porque usted va a ser ese instrumento para llevar este mensaje a esa generación, a esas comunidades donde tienen que transformar la forma que están viviendo en sus grupos, en sus comunidades, en sus vidas personales. Dios te ha hecho muy valiente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias por esta noche, que por esos medios has reunido a todos los que tú has llamado para escuchar este mensaje en ese momento de sus vidas. Sé que muchos han sufrido en todo estilo de abuso, de ausencia, de falta, de soledad, de ataques del enemigo, Señor, y eso les ha provocado mucho miedo, mucha ansiedad, les ha afectado en su confianza. Piensan, Señor, que no cuentan con lo que es necesario para servirte. Te pido, amado Padre, por la obra del Espíritu Santo en esta noche, que reavivas en ellos lo que recibieron en su bautismo, que reavivas todos los dones y todas las carismas que han recibido, y que los unges de nuevo en ese momento con el poder del Espíritu Santo, con toda clase de dones y espirituales, dones y carismas del Espíritu, y con todo el poder del Espíritu Santo para convertir ese corazón y hacerlo fuerte y valiente como los grandes testigos de tu poder a lo largo de las Sagradas Escrituras. Y en especial para Colombia, Señor, te pido que esa generación sea los que van a reavivar esa llama que está bajando en intensidad en todo el país de Colombia, que lo pueden reavivar, que lo pueden reencender, que pueden llenarse de tu poder y de tu valentía y de tu alegría, y pueden contagiar ahora en esa reunión en Cartagena próxima, que pueden contagiar a toda la renovación carismática con esa esperanza para su futuro. Señor, llénalos de poder en esa reunión, y siempre llena cada grupo de oración, cada comunidad, llénalos de poder, Señor. Que haya manifestaciones de tu poder en cada reunión, Señor, para que sean fuertes y valientes testigos hasta su muerte, Señor. Consagro a todos los que han escuchado este mensaje a tu corazón. Te pido, Señor, que los conserva en la santidad, que los hacen crecer y que elimina de ellos todo obstáculo que no los dejan llegar a cumplir su misión en esta tierra, Señor. Bendice a sus familias, bendice a sus proyectos, bendice sus vidas, sus comunidades. Lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jóvenes, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. O sea, que los quiero mucho. Están siempre en un lugar muy especial en mi corazón, pero más que todo están muy presentes en mis oraciones. Dios hace grandes cosas con ustedes, créanlo. Hasta siempre. Gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, yo también te quiero mucho. Gracias a Fer por
su esfuerzo de preparar todas esas imágenes tan bellos que nos ayuda a profundizarnos en esos textos, a leerlo todo juntos. Gracias, Fred. Muy bello tu trabajo. Te queremos mucho. Bueno, que el Señor les bendiga. Y si necesitan oración en especial para tus grupos de oración, especialmente vamos a orar en ese sentido, para una renovación de la renovación carismática, especialmente para Colombia, pero para también tus países, sus comunidades. Usted no está aquí por accidente, usted está participando en la escuela virtual porque Dios te llamó a escuchar este mensaje. Si quieren mandarme las peticiones, esta semana voy a ir el viernes a la Basílica de Guadalupe, así que voy a estar orando muy en especial por ustedes. Así que mándame las peticiones a mi correo electrónico que va a aparecer aquí en la pantalla. A ver, ya llegó mi esposo, entonces le tengo que cortar. Ya, ahí va, ya está saludando. Me llegó. Entonces ahí me despido por el momento. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Hasta siempre.